mucho gusto saludarte, Isela, y también Nancy, y creo que son todos, ¿verdad? Porque estoy en celular y no puedo ver todas las pantallas, entonces, pues ya está Dulce y a Valeria, pues siempre las veo, ¿verdad? Así que no hay saludos. Y bueno, hoy me toca compartir, bueno, si se recuerdan, estábamos viendo un libro que era Una vida con propósito. Bueno, en este tiempo lo vamos a dejar por un tiempo y vamos a empezar con una serie de predicaciones sobre, se puede decir que emociones, si lo podemos llamar así. Entonces, o sentimientos, no sé cómo llamarlo, pero bueno, a mí me tocó este primer tema, es sobre el desánimo. Y bueno, y antes de empezar me gustaría orar. Bueno, ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, Señor, gracias porque nos permites conectarnos una vez más, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que estas reuniones no se nos hagan comunes, que estas reuniones no se nos hagan rutinarias, Señor, sino que siempre que nos conectemos sea por buscar más de Dios, buscarte más a ti, conocer más sobre tu palabra, Señor. Gracias por las personas que están conectadas, Señor Jesús. Gracias porque tú sabes por qué están aquí. Tal vez esta palabra la necesitan, Señor. Tal vez esta palabra, Señor Jesús, la necesitaba alguien de sus familiares, alguien de ellos, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, por sus vidas. Pero también te pido, Señor, que en este momento no sea yo hablando, sino seas tú a través de mi vida, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, creo que todos hemos experimentado el desánimo, ¿no? Y a ver, levanta la mano, ¿quién ha experimentado el desánimo? O el pulgar ahí, lo que tengan ahí a la mano. Yo igual. Hemos experimentado el desánimo y es algo que ha pegado más en este tiempo de cuarentena. Lo hemos percibido, ¿no? Nosotros que hemos estado como en la mayoría de las reuniones de J con de UPN, hemos visto que varios chicos se han desanimado, que varios chicos están desanimados por diversas situaciones, ¿no? Entonces, para empezar, pues, ¿qué es el desánimo? ¿No? Siempre nos gusta dar los conceptos de las palabras, y el desánimo en el diccionario significa decaimiento, desmoronamiento físico o moral de una persona, desfallecer y rendirse. Y en la Biblia, bueno, no en la Biblia, más bien en hebreo, significa estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Y bueno, me llama un poquito más la atención cómo lo llama el diccionario, porque dice que el desánimo es como desfallecer y rendirse. O sea, este sentimiento no hay que normalizarlo en nuestra vida, ¿sabes? Porque muchos decimos, bueno, estoy nada, es normal, pero no hay que normalizarlo, ¿sabes? Porque esta es una puerta que puedes abrir para la depresión. Es una línea muy delgada entre desánimo y la depresión. Entonces, hoy quiero hablarte sobre un caso muy extremo, se podría decir, que tal vez en nuestra vida nunca lo hemos pasado. Y hoy les quiero hablar sobre David. David fue un hombre muy abierto y directo con Dios. Te das cuenta leyendo los salmos que él le decía totalmente cómo se expresaba con Dios, cómo cuando él se sentía triste se lo expresaba. Y un ejemplo de esto muy claro es en Salmos, capítulo 42, versículo 11. Cuando lo estén ahí, me ponen su pulgar para que lo podamos leer todas juntas. En Salmos, capítulo 42, versículo 11. Dice así: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y este mismo versículo se vuelve a repetir en Salmos capítulo 43, versículo 5. Y me llama la atención porque David le dice a Dios, porque él se habla a sí mismo y él dice, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así, no? ¿Cuántos de nosotros, es más, a veces ni siquiera sabemos qué nos está haciendo sentir mal? O sea, de tantas cosas que ya tenemos en nuestra vida diaria, ya no sabemos qué realmente nos está haciendo daño.
Y David se preguntaba, ¿por qué estoy desanimado? Y luego se volvió a preguntar al mismo, ¿por qué está tan triste mi corazón? Y si ustedes a veces si han sentido el desánimo, más bien creo que todos lo hemos sentido, se siente bien feo aquí en el corazón, se siente como que no puedes a veces respirar, no puedes estar en paz contigo misma, ¿no? Siempre hay algo ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos desanimados? Muchas de las veces solemos aislarnos, y esto es una de las cosas que no debemos de hacer, y ahorita les voy a platicar por qué. Bueno, entonces estábamos hablando de David. La vida de David fue un hombre escogido por Dios, sí fue un hombre que Dios puso la mirada en él, pero cometió pecado. ¿Y cómo fue la vida de David? Y les voy a dar así como el resumen de toda su vida, porque yo les dije, les voy a hablar de un caso extremo, que es David. Entonces, David primero que cometió adulterio con Betsabé. David hizo que mataran al esposo de Betsabé. Uno de sus hijos de David violó a su propia media hermana. Absalón, su hijo de David, se levantó contra su propio padre, tramando un golpe de estado y tomando posesión de su palacio y de sus concubinas, y finalmente fue muerto. Y David empezó a huir de Absalón porque Absalón no solamente quería la corona, sino que incluso quería matar a su propio padre. Además, uno de los amigos de David había pasado al frente de los rebeldes. Y en la huida, David fue puesto públicamente en ridículo, fue bombardeado con piedras y colmado de maldiciones. Y en pocas palabras, esta fue la vida de David, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene un montón de problemas. Tenía muchos problemas que cuando él escribe salmos, hay momentos en los que él se siente feliz y siente que ya va a salir de esta situación, ¿no? De sus enemigos. Porque incluso creo que un versículo antes del que les di, le dice, siempre me están preguntando que dónde está su Dios. Siempre me están preguntando que dónde está mi Dios. Le hacían burla, ¿no? Porque él se la pasaba huyendo, porque no estaba donde Dios lo había puesto, sino que estaba huyendo. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles que nos duelen? Y yo quería bajarlo aquí porque es un tema que Dios se lo dio a Valeria y yo lo empecé, lo desarrollé. Y cuando me dio el tema, yo dije, pues estoy pasando por eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a predicar? Pero a veces las predicaciones primero son para edificarte a ti y después a los demás. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, así me sentía yo. Así yo me preguntaba, es que ¿por qué me está pasando a mí? Es que ¿por qué me está pasando esto a mí? Es que mi corazón no se siente bien. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil estar hablando de un proceso o estar hablando más bien del desánimo cuando tú estás pasando por eso, ¿no? Y yo les puedo contar que Dios ha sido bueno en esta temporada, porque aún si estaba desanimada, aún mi corazón como David se sentía, así me sentía yo. A lo mejor el más grave, ¿no? Porque ya les conté su vida, o sea, realmente la vida de David fue muy, pues todo fue por culpa del pecado que él cometió, ¿no? Dicen que el pecado es como cuando arrojas una piedra al lago. Cuando tú la arrojas empiezan a haber ondas y todo eso. Y solamente fue una piedra, ¿no? Y tú piensas, bueno, nadie va ¿cómo les podría explicar? Nadie va a tener la culpa más que yo, pero no, porque sí afectas a los que están al frente tuyo. Por ejemplo, David, después del pecado que cometió, también sus hijos desobedecieron a Dios, también sus hijos empezaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Entonces así es el pecado. A veces ni siquiera somos nosotros el culpable, ¿no? Son las maldiciones generacionales o cosas como esas, o cosas simplemente de la vida, que porque una persona nos dejó, porque una persona nos abandonó, porque hay problemas en la familia financieramente, porque, no sé, mi papá se peleó con mi mamá, cosas como esas nos traen desánimo. Pero hoy les quiero dar unos puntos para que nos salgamos de ese desánimo, para que nos ayuden. Y el primer punto es: no estemos solos. Para que salgamos de un desánimo,
la mejor forma no es aislarte. A veces decimos, es que me siento vulnerable, es que siento que mi corazón me duele, y yo era de esas personas, ¿no? Que cuando yo me sentía desanimada, cuando yo me sentía enojada, lo que quería era aislarme, porque si no, le iba a contestar mal a mi mamá, porque si no le iba a contestar mal a mi amiga, a mi amigo. Pero no, la Biblia incluso en Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y esto no solamente se refiere a que el hombre necesitaba una mujer, ¿no? Sino que realmente Dios nos hizo seres que necesitaran de otros. No solamente, no nos hizo para estar solos, sino que nos hizo para estar en unidad, para que estuviéramos en grupos. Entonces, no es bueno que nos aislemos, porque ahí es donde el enemigo ataca. Si ustedes se han dado cuenta, cuando han estado solos, y más cuando están desanimados, empiezan a pensar cosas que no, empiezan a pensar como de, y si no estuviera en este mundo sería mejor, y si yo no hubiera hecho, entonces no hubiera pasado esto. Nos estamos condenando, y en vez de mejorar estamos lastimándonos aún más, ¿no? Entonces no hay que hacer caso a las voces del enemigo, sino que estemos con amigos. Y hay incluso amigos que no te van a dar un consejo, tal vez no te van a dar un consejo, pero te van a escuchar, y a lo mejor es lo que tú necesitas. Tal vez tú sabes qué hacer, pero solamente necesitas desahogarte, necesitas quitarte ese peso, ¿no?, que traes encima. A veces que a mí me cuesta trabajo como que hablar mis cosas, pero ya cuando las hablo me siento un poco más libre, y ya respiro un poco mejor, mi corazón como que ya se tranquiliza, y todas estas cosas. El segundo punto es: escuchemos alabanza y oremos. Y vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 13, y si me puedes ayudar, Isela, por favor, a leerlo. ¿Es Santiago qué, perdón? Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Sí está Isela? Creo que no. Bueno, entonces, Nancy, ¿me puedes ayudar, por favor? Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, cuando estemos afligidos, no tenemos que poner esas canciones que nos hagan más llorar, ¿no? Cuando estemos, porque a veces le queremos echar más sal a la herida, ¿no? Y poner canciones que nos hagan llorar, para que saquemos todo, pero en realidad no. Dios quiere que te edifiques. Entonces, cuando en esos momentos en que tú estás triste, en esos momentos en que tú estás, como dice que el desánimo es como desfallecer, cuando tú sientes que ya no puedes, que estás desfalleciendo, entonces ora a tu Padre, escucha alabanzas que te recuerden. Incluso hay alabanzas que no solamente exaltan a Dios, ¿no?, sino te recuerdan también tu propósito. Entonces, ese sería el punto 2. El punto 3 es: no te enfoques en el problema. Y esto es porque a veces también solamente estamos pensando tanto en el problema y le dedicamos tanto tiempo, y estamos pensando en es mi culpa, o es que mi familia está pasando por eso. Y entonces, cuando te enfocas tanto en el problema, no puedes escuchar la voz de Dios que te está diciendo: oye, ya tengo la solución, solo espera, ¿no? O no, estamos tan abrumados con el problema que no podemos dirigirnos correctamente, ¿no? Entonces ese sería el punto 3. El punto 4 es dejar que pase el tiempo. Y a mí me llamaba también la atención porque decía con David dejó que pasara tiempo. David sabía que había cometido un pecado, que había cometido un error, y sabía que iba a tener consecuencias su pecado. Y él decía: yo sé que un día mi Salvador me salvará, perdón por la redundancia, y decía que él sabía, ¿no?, que iba a haber una consecuencia, pero aún así la iba a dejar pasar porque él sabía que se lo merecía casi, ¿no? A veces, como yo les comenté, a veces no es como culpa de nuestro pecado o culpa de que estemos pecando, a lo mejor son situaciones de la vida en la que tenemos que pasar, pero dejemos que pase.
Dejemos que ese problema pase, porque va a pasar, en un momento va a pasar, y cuando pase vas a ver que a lo mejor no era la gran cosa, o a lo mejor sí era un gran problema, pero vas a ver que Dios te va a ayudar, que Dios va a estar ahí siempre. Entonces, el punto 5 es: no tomes decisiones importantes. Cuando estamos desanimados, nunca tomes una decisión, porque tu decisión va a ser emocional, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado o dicen, no, tú nunca decidas cuando estés enojado, porque vas a decidir mal, porque tus decisiones no van a ser buenas? Entonces, igual cuando nosotros estamos desanimados, estamos sin fuerzas para seguir adelante, no queremos saber tal vez ya nada, ya decimos, ya basta, ya esto, y entonces, ¿cómo vas a permitir que el Espíritu Santo te dirija a tomar una buena decisión, ¿no? Porque todo lo que vas a hacer va a ser emocional, no va a ser espiritual. Entonces, no tomes decisiones importantes cuando estés desanimado. Y el punto 6 y el último es: recuerda que eres amado. Y bueno, no sé si ustedes sepan qué significa David en hebreo. El amado de significa Dios. Amado. Ajá, el amado de Dios, exactamente. Entonces, Dios hoy nos recuerda que somos amados, que a pesar de todo, a pesar de todos los problemas, recuerda que eres amado, que eres hija, que eres su especial tesoro, y que esta tormenta, que estas cosas que te están desanimando pronto van a pasar. Entonces, el último, quisiera que Valeria me ayudaras a leer Salmos, capítulo 55, versículo 22 al 23. Salmos, capítulo 55, versículo 22 al 23. ¿Lo leo? Sí, por favor. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Puedes leer otra vez la partecita donde dice echa sobre Jehová o algo así, decía? Dice, echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y aquí es algo hermoso, ¿no? Porque ¿a dónde debemos de dejar nuestras cargas? A veces las queremos desquitarnos con los que a lo mejor y no tienen la culpa, ¿no? A veces queremos echar la carga sobre nuestra persona, sobre una persona, perdón, o sobre nuestra mejor amiga o así, pero no, la carga la tienes que dejar con Dios. Sí es bueno que te desahogues con una amiga, sí es bueno que te desahogues tal vez con tu pastor, con tu pastora, pero lo más importante, donde vamos a encontrar descanso, es con Dios. Ahí es donde debemos de dejar nuestras cargas, ¿no? Y en el versículo 23 dice que todos los enemigos un día serán quitados, o algo así. Bueno, lo estoy parafraseando. Que serán derribados. Entonces un día todos esos problemas serán derribados. Más bien, Dios no te pone, siempre escucho esto, ¿no? Dios no te pone algo con lo que tú no puedas cargar. Si Dios te está poniendo ese problema, a lo mejor para enseñarte algo, a lo mejor estás pasando eso porque Dios quiere formar algo en ti, pero Dios hoy te recuerda que eres amado, que no estás sola. Iba a decir que no estás sola, pero no hay ningún nombre, pero no, que no estás sola, y que Dios siempre va a estar contigo, que tú eres la voluntad de Dios, que tú eres su sueño, que Él te va a sostener, que frente a todo, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor ahorita nos están desanimando, ¿no? Por ejemplo, la economía, por ejemplo, tal vez que nuestro horario no quedó como nosotros queríamos, que tal vez el grupo que nos tocó pues es de puras personas que no trabajan, ¿no? Tal vez, y hay cosas que nos desaniman, ¿no? Y que llegan a ser así. Por ejemplo, yo me desanimé porque no alcancé maestros, ¿no? Yo dije, ay, por mi promedio, pero realmente sí tenía un buen promedio, ¿no? Pero simplemente, pues no alcancé y pues ni modo, ¿no? Ni modo que me quede ahí culpándome, cosas así.
Entonces hay cosas que nos van a desanimar en esta vida y que tenemos que pasar, pero Dios nos recuerda que somos amados y Él que nos va a sostener. Y pues este sería el tema de desánimo, y pues me gustaría orar por ustedes para terminar. Y bueno, ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Dios, Señor, nunca nos cansaremos de darte las gracias, Padre, porque tú has dado todo por nosotros, Dios. Gracias, Padre, por el tema de hoy, Señor, porque incluso a mi vida, Señor, hablaste primero, Señor, con este tema. Gracias porque tú eres bueno y nos recuerdas que tú estás con nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Padre. Ayúdanos, Señor, que cuando estemos desanimados, Padre, no venga la duda, no venga el temor, Señor, sino que podamos ser levantados, Señor. Atrae, Señor, a nosotros las personas que en los momentos difíciles pueden estar ayudándonos espiritualmente, Señor. Te doy las gracias por las chicas que están aquí, Señor, y si una de ellas, Señor, en este momento se siente desanimada, Padre, que tú seas abrazándola, consolándola, Padre, que tú seas su fortaleza, Señor. Te doy las gracias por su vida, Señor, y que podamos seguir adelante en esta vida cristiana, Señor, porque nadie dijo que fuera fácil, Padre, sino esta es una carrera de que tenemos que seguir, Señor, no podemos parar, pero aún, Señor Jesús, si nos cansamos, sabemos que tú nos vas a dar la fortaleza para seguir. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Y bueno,